Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que estén bien. El día de hoy vamos a estar desarrollando la lección número 7. Estaremos hablando acerca de la conservación de la posesión. Nuestro código consagra una fórmula simplista en extremo que viene a decir nada más ni nada menos que la posesión se conserva mientras no se la pierda. Nuestro código civil se refiere a la conservación de la posesión condicionándola en el siguiente texto. Se juzga que la posesión continúa mientras no ocurra un hecho que cause su pérdida. O sea que nuestra conservación, la conservación de la posesión se mantiene mientras no se pierda o que no haya ocurrido un hecho que cause esa pérdida. Requisitos exigidos en los sistemas de Savini y Erin para la conservación de la posesión. Nuevamente surge la controversia suscitada en torno a la doctrina de Savini y de Yeri, sobre todo en cuanto al ánimos. Es aquí en donde principalmente se ven jugar los dos sistemas, donde resaltan los inconvenientes del primero en contraposición a los cuales aparecen las ventajas del segundo. Habiendo dicho, habiendo dicho que para Savini la posesión requería el corpus y el animus, de de lo que resulta que la posesión se conservará mientras esos elementos se mantengan reunidos y se pierde desde que desaparece cualquiera de ellos y con mayor razón cuando desaparece ambos. Se conserva la posición por la simple voluntad de no cambiarla, es decir, que toda vez creada por medio de la adquisición al estado inicial, donde el corpus y el ánimo se reflejan en toda su plenitud, la posesión se mantiene de manera mecánica por simple inercia, mientras no medie un propósito contrario. Samini se basó, como toda su doctrina, en torno a los textos del Digesto y especialmente a uno de Paulo, en el que habla del animus, in contrarium actum, según el cual se necesita para la pérdida de la posición una voluntad opuesta, mientras ella no existiera, mientras que ella no existiera, aquella se mantenía. O sea que la teoría de Savini es que para que se tenga el ánimo de la posesión, se requiere el corpus y el ánimo. O sea que el corpus es cuando una persona física está teniendo la posesión, ¿verdad? Y el ánimo es el ánimo, o sea que sería el espíritu en donde él manifiesta de que es dueño y posee, ¿verdad? Y Erin, por lo contrario, sostenía que para conservar la posición no es necesario el ánimo, ya que este elemento lleva a situaciones difíciles de acreditar y que fácilmente conducen a la falacia y el engaño. Y por eso que decía que la posesión debe considerarse subsistente cuando la cosa poseída se encuentra en las condiciones en que normalmente la tenía el propietario. No se trata del corpus ni el ánimo, se trata de que la conducta del poseedor corresponda a la que normalmente se sigue para reputar como conservado el derecho de posesión. Analizando las normas de nuestro código, resulta que solo es necesario el animus, es decir, que se requiere para conservar la posesión, la voluntad de continuar en ella, aunque el poseedor no tenga la cosa, según lo establecido claramente. El artículo 1921, cuyo texto es el siguiente: salvo prueba en contrario, se presume que la posesión conserva el mismo carácter del que fue adquirida. Nadie puede cambiar por sí mismo, ni por el transcurso del tiempo, las causas o cualidades o los vicios de su posesión. El que comenzó a poseer por sí y como propietario continúa poseyéndolo como tal mientras no se pruebe que ha comenzado a poseer el otro. El que ha comenzado a poseer por otro se presume que continúa poseyendo por el mismo título, mientras no se pruebe lo contrario. Por eso es que el régimen legal de conservación de la posesión parece carecerse más a la teoría subjetiva que a la objetiva. Muy bien, entonces, ¿qué nos quiere decir en estos requisitos, verdad? Que según Savini se necesitan dos requisitos para que se produzca la conservación de la posesión. Tiene que haber a ver, el corpus y el animus. El corpus es cuando el propietario posee el inmueble, es suyo el inmueble, ¿verdad? Y el animus es cuando una persona viene en el propietario, o sea, en el terreno o en el inmueble del propietario, ¿verdad? Y posee también porque viene, vive, utiliza.
no se planta, ¿verdad? Entonces posee también de cierta manera, ¿verdad? Pero ellos dicen que tiene que reunirse, Sabini dice que tienen que reunirse los dos requisitos para que ocurra la conserva, que se alegue definitivamente que él tiene la posesión. Y Erin dice que solamente con el corpus ya es suficiente ya, porque el propietario tiene el título, entonces él conserva la posesión. No hay duda, no hay forma de, ¿cómo se dice? De, de decir nada en contrario, ¿verdad? Que él es el poseedor al tener el título, ¿verdad? Tiene el corpus, el físico, ¿verdad? Entonces, el animus, cuando una persona viene y adquiere el inmueble, ¿verdad? No es necesario más demostrar, porque es muy difícil demostrar el animus, dice Ieri, ¿verdad? Entonces considera que es mejor con el corpus y es más que suficiente para demostrar la conservación. Pero en nuestro Código Civil dice que se mantiene como dueño el propietario, porque según nuestro código, eh, tiene el corpus y el animus siempre que no se pruebe lo contrario, dice, ¿verdad? Y se tiene que comprobar, dice, eh, se tiene que comprobar que el poseedor, ¿verdad? El comienzo que empezó a poseer la persona que está viviendo en el inmueble, ¿verdad? Conservación de las cosas por sí o por medio de representantes, distintos supuestos. Nadie puede cambiar por sí mismo ni por el transcurso del tiempo la causa o cualidades o los vicios de su posesión. El que comenzó a poseer por sí como propietario continúa poseyendo como tal, mientras no se pruebe que ha comenzado a poseer por otro. El que ha comenzado a poseer por otro se presume que continúa poseyendo por el mismo título, mientras no se pruebe lo contrario. No existe ninguna disposición en nuestro código, aparte de este, que se refiere expresamente a la posibilidad ni a las condiciones generales de la conservación de la posesión por medio de representantes. Necesitamos, estimamos que el silencio del código respecto al tema analizado no debe conducir al error de creer que la posesión solo puede ser conservada por el poseedor mismo, pues no se puede eliminar porque si una institución dan fecundas consecuencias como la representación. En cambio, el Código Civil argentino dedica numerosos artículos que se refiere a la materia. La posesión se conserva no solo por el poseedor mismo, sino por medio de otra persona, sea en virtud del mandato especial, sea por la persona obre como representante legal de aquel o por quien posee, es decir, ya sea en el mandato contractual o el representante legal. El representado mantiene la posesión por intermedio de otro. Entonces, ¿qué no quiere decir que nuestro código no contempla la posesión por medio de representantes prácticamente? Distintos supuestos de representación. Representante voluntario. Es aquella que adquiere la posesión, lo hace para otras personas. Gestor de negocios. Es posible que la posesión sea adquirida por una persona en nombre de otra sin tener su representación. En tal caso, es necesario que la persona a cuyo nombre se obró ratifique lo actuado por el tercero, si es que pretende conservar en poseedor, conforme al artículo 347 del Código Civil Paraguay. Representante legal o necesario. La posesión debe ser adquirida por medio de un representante legal en caso de que el adquiriente sea un incapaz o en el supuesto de ser adquiriente de una persona jurídica. El artículo 1925 pueden adquirir por aprehensión la posesión originaria quienes hubiesen cumplido 14 años, como también toda persona capaz de discernimiento. Dicho extremo no será necesarias cuando, por acto de tercero, se hubiese puesto una cosa bajo el poder de una persona, aunque fuera incapaz. O sea que hay tres tipos de supuesto de representación. La representación voluntaria es que el que la posesión lo hace por otra persona, ¿verdad? Gestor de negocios es cuando se adquiere para otra persona. Sin, sin tener gestor de negocio nomás, dice, ¿verdad? Nombra nomás a otra persona sin ser su representante, ¿verdad? Y representante legal o necesario en la posición es cuando por medio de un instrumento público.
el representante legal adquiere bienes o cualquier cosa a un incapaz. Manifestaciones de la voluntad del detentador del poseer a nombre propio. Manifestación de la voluntad del detentador de poseer a nombre propio. Dice el artículo 1921 de nuestro Código Civil, salvo prueba en contrario, se presume que la posesión conserva el mismo carácter con que fue adquirida. Nadie puede cambiar por sí mismo ni por el transcurso del tiempo la causa y las cualidades o los vicios de la posesión. El que comenzó a poseer por sí mismo y como propietario de la cosa continúa poseyendo como tal mientras no se pruebe que ha comenzado a poseer por otro. El que ha comenzado a poseer por otro se presume que continúa poseyendo por el mismo título mientras no se pruebe lo contrario. No habrá conservación del título por la sola comunicación al poseedor mediato, si ella no va acompañado del hecho que prive este de su posesión, ¿ok? No puede ser ejecutado por el poseedor inmediato de la cosa de otro, causa de su posesión. Dice nuestro Código Civil estableciendo que cuando el que posee a nombre de otro comienza a poseer a nombre propio, debe acompañarse de actos que priven de poseedor inmediato de su posesión o que sean incompatibles con lo que tiene derecho a ejecutar el poseedor inmediato. Es decir, que la simple declaración de querer poseer no basta para intervenir el título. Esto en razón de que nadie puede cambiar por sí mismo la causa de su posesión, por lo que hace el supuesto de abandono, tan controvertido entre los humanistas. La posesión subsiste aunque el representante del poseedor abandonare la cosa. Ese sistema legal es consecuente en el sentido de que el representante no perdería la posesión mientras no hubiese sido tomada por un tercero. La muerte del representante, en efecto, no modifica ni afecta en lo más mínimo la voluntad del poseedor, el cual continúa subsistiendo a pesar de aquella. Por otra parte, el solo hecho de la muerte del representante no basta por sí solo para impedir al poseedor disponer físicamente de la cosa. Y por consiguiente, subsistiendo los dos elementos de la relación posesoria, la ley debe admitir la subsistencia de la posesión finalmente, el que respecta a la incapacidad del representante a la cual la ley se refiere igualmente a la posesión subsiste. Esa disposición se refiere al caso de la demencia del representante del poseedor en razón de que pese a desaparecer la voluntad del representante, subsiste la voluntad del poseedor y por tanto, mientras no se realicen actos que lo priven de disponer físicamente de la cosa, la ley debe administrar subsistencia de la posesión. Muy bien. Entonces, la manifestación de la voluntad del detentador por poseer a nombre propio, ¿verdad? Que sí o sí tiene, tiene que tener el título, ¿verdad? Que le acompaña y que por la simple declaración no quiere decir que está poseyendo. Solo que nos quiere decir este apartado. Pérdida de la posesión, formas en que se produce. El principio general es que la posesión no se extingue, es reemplazada por otro que nace, lo cual no significa que no hay situaciones en las cuales una persona puede perder la posesión sin que otra la adquiera, como se ve en la numeración que hace el código de los diferentes casos en que se produce la pérdida de la posesión. Conforme al criterio seguido por los romanos, los legisladores posteriores han distinguido la pérdida de la posesión solo corpore, solo animus y corpore et animus. El Código Civil reglamenta la pérdida de la posesión, te juzga que la posesión sobre la cosa continúa mientras no ocurra un hecho que cause su pérdida. Este se producirá, artículo 1936. 1. Cuando la cosa hubiese sido puesta fuera del comercio, se da cuando la cosa, pudiendo pertenecer a alguien, no es susceptible de libre enajenación. La cosa pierde el carácter de comercialidad, causa determinante de la pérdida de la posesión, cuando es puesta fuera del comercio por declarársela en comiso, cuando es objeto de expropiación por causa de utilidad pública o interés social o a consecuencia de cualquier otro acto de autoridad, cuya virtud la cosa pueda queda fuera de la posibilidad de libre enajenación. Muy bien, de esa forma se pierde. Entonces, cuando esa propiedad, ¿verdad? Se tiene como fin, ¿verdad? Utilidad pública o interés social, ¿verdad?
por el abandono, en su caso, por cesación del poder de hecho ejercido sobre ella. La interrupción ocasionada por impedimento transitorio no produce efecto. La primera parte del inciso se refiere a la pérdida corpore et animo, que constituye una de las maneras más importantes de la pérdida de la posesión. Y corpore solamente en el caso de la cesación de poder de hecho ejercido sobre ella. La cuestión de la determinación precisa del momento en que se produce el efecto enunciado no ofrece dificultades en nuestro código porque el texto legal resuelve expresamente que la interrupción ocasionada por impedimento transitorio no obsta a la conservación de la posesión. Entonces el segundo es por abandono. El tercero por pérdida o extravío sin posibilidad de encontrarlo. No se perderá mientras se conserve en el lugar en que fue colocada por el poseedor o sus descendientes, aunque no se recuerde dónde se lo dejó, sea en la casa o en la hereda propia o ajena, contemplando así dos situaciones: que la cosa se pierda o extravíe y el poseedor no tenga ya esperanza de encontrarla, que es pérdida corpórea y que, no obstante la pérdida de la detención material, se mantenga la esperanza de encontrar la cosa, ya sea en terreno propio o ajeno, conservando así el corpus y el animus. Por especificación, siempre que el autor de ella adquiera el dominio, la especificación es un modo de adquirir el dominio mediante la transformación de una materia prima ajena a una especie nueva que produce la extinción de la materia prima, que pierde su individualidad, convirtiéndose la nueva materia en una especie de tres nullis, de lo que se apropia el especificador. El artículo 2047 resuelve el problema que plantea la especificación atribuyendo la propiedad de la especie al que, con su trabajo, transforma la materia de otro en especie nueva, sin importar que lo, que lo haga de buena o mala fe. Por lo tanto, el poseedor de la materia transformada la pierde en beneficio del especificador que adquiere la propiedad de la especie nueva. Muy bien. El 5. Por desposesión. Por desposesión. Sea de poseedor mediato o del inmediato, cuando transcurriere un año sin que estos ejerzan actos de posesión o sin turbar la del usurpador. La ley se coloca aquí en la hipótesis de un poseedor evidentemente negligente, que no obstante el perjuicio que le ocasiona el acto ilícito del que es víctima, deja transcurrir un año sin realizar ninguna diligencia encaminada a la recuperación de la posesión perdida. Em, Perdido, Prodimano. Es una figura que tiene por finalidad convertir la tenencia en posesión. Se prescinde de la entrega material por motivo de orden público, en el que la mutación no se revela en el corpus, sino solamente en el animus, traduciéndose en el artículo 1934 del Código Civil que dice: no es necesaria la tradición, mira, no es necesaria la tradición en los casos de, no es necesaria la tradición material de la cosa, sea mueble e inmueble, para adquirir la posesión cuando la cosa las tenía a nombre del propietario y este por un acto jurídico transfiere el dominio de ella al que la poseía en su nombre. Por ejemplo, si una persona posee a título de locatario y se convierte por el consentimiento de la otra parte en poseedor, operándose un cambio sustancial en la tenencia de la parte. Ese es el tratado Brody-Mann. El 7, constituto posesorio. Configura una situación inversa a la anterior, en la que el animus domini desaparece, pues el antiguo poseedor se convierte en mero detentador. Por ejemplo, cuando la persona propietaria de la cosa transfiere su dominio al que era su detentador, la enajenaba mediante un acuerdo por el cual se insertaba una cláusula en cuya virtud el transmitente se conservaba sobre la cosa un derecho, sea a título de arrendamiento, de usufructo, de depósito, etcétera, se haya contemplada en el artículo 1934, o cuando el que la poseía en nombre propio principal a poseerla en nombre de otro. Tradición
La posesión se adquiere también por la tradición de la cosa, cuando una de las partes entregare voluntariamente una cosa y la otra la recibirá del mismo modo. Abandono, por abandono, dice el inciso B del artículo 1936. Para que éste se configure según la doctrina en general, se condiciona la eficacia del mismo a la concurrencia de ciertos requisitos tales como titularidad de la posesión. Únicamente el poseedor verdadero puede renunciar a la posesión. Capacidad para enajenar si el poseedor es incapaz, aunque haya tenido capacidad para adquirir válidamente la posesión por sí mismo, no puede renunciarla sin la intervención de un legítimo representante. Voluntariedad del abandono, llamado animus derelinquenti. Derelinquenti es un elemento fundamental. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Estábamos hablando de la conservación de la posesión, hablamos los requisitos en cuanto a la conservación que tiene que haber según Savini, ¿verdad? En el corpus y en animus, ¿verdad? Sí o sí son necesarios. También hablamos acerca de los medios representantes, ¿verdad? Que em, generalmente son los titulares del inmueble, ¿verdad? Pero generalmente tienen representantes por medio de poder, pero más en el ámbito comercial lo que se utiliza más el poder, ¿verdad? Y en el tema judicial, ¿verdad? No tanto así para la adquisición de un inmueble, ¿verdad? Generalmente a título personal se suele manejar, ¿verdad? Yo realmente en mi caso no conozco a nadie, ¿verdad? Solamente los representantes legales de los incapaces, lo que suele ser administradores de los inmuebles. Y también hablamos acerca de la pérdida de la posesión, que hay varios, ¿verdad? Hay más de 5, 6, 7 o 8, ¿verdad? Formas de perder la posesión, ¿verdad? Los cinco más importantes, como habíamos hablado, es cuando la cosa hubiese sido puesta fuera del comercio, por abandono, por pérdida o extravío, por especificación, por desposesión, ¿verdad? Por pérdida previo mano, ¿verdad? Constituto posesorio, tradición, abandono, ¿verdad? Esos son los tipos de posesión o sea, que los procedimientos para que una persona pueda perder la posesión. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Muchísimas gracias por escucharme, ¿verdad? Es cuestión de leer nomás el material, porque el Código Civil es prácticamente leer y tratar de entender, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase.